con nosotros el hermano Luis. Acuérdese que estamos viendo las grandes oraciones para que nosotros veamos qué dijeron estas personas, por qué oraron, para que nosotros también aprendamos. Dejo a nuestro hermano Luis con nosotros. Gloria a Dios. Tengan todos muy buenas tardes. Es un privilegio poder estar esta tarde junto a ustedes, ¿verdad? Orando el nombre del Señor. Y qué privilegio también el que hemos tenido de ver a nuestros hermanos en Cristo que pasan a la membresía, ¿verdad? Así que sigamos orando, que el Señor pueda fortalecerles, que el Señor pueda derramar sobre ellos muchas bendiciones y pronto que el Señor también les permite el privilegio de servir, ¿verdad? Les voy a invitar a que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 en adelante. Si usted lo encontró, le voy a invitar a que se ponga en pie para que me ayude a leer esta porción de la palabra y lo leemos de manera antifonal. Leo el primer versículo, usted me ayuda con el segundo y así sucesivamente hasta llegar al versículo, permítame, versículo 36 en adelante. Leemos hasta el versículo 38. Amén. Dice la palabra del Señor tal como está escrita. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Oramos así como está. Padre, sé manifiesto en esta tarde con nosotros. Padre, esta tarde te pido que puedas revelarte, Señor, tal como tú eres. Que con el mismo poder, Señor, que te revelaste, Señor, ante el pueblo, Señor, en este momento de la palabra, así esta tarde tú te puedas revelar ante nosotros como ese Dios soberano, como ese Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo puede, como el único Dios verdadero, como el único que gobierna sobre nuestras vidas. Señor, yo te pido que en esta tarde quites todo estorbo, Señor, que quites todo aquello que pueda impedir que mi hermano reciba la palabra y sea edificado, Señor. Bendícenos, Señor, en tu nombre. Bendícenos, Señor, en tu nombre en esta tarde, y que a través de esta oración tan poderosa podamos comprender, podamos entender y podamos practicar, Señor, la verdadera oración eficaz del creyente. La verdadera oración, Señor, que tú nos pides. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Fíjese que esta tarde mi deseo es que, al igual como yo he sido edificado en estas semanas a través de esta porción, nosotros podamos también ser edificados esta tarde. De hecho, yo sé que estamos un poquito avanzados en el tiempo, pero que el Señor nos permita poder tener un momento de práctica también de lo que hoy vamos a ver a través de la oración. Hemos estado viendo semanas atrás todo lo referente a la oración, y hace algunos sábados también empezamos a ver unos ejemplos de oración, ¿verdad? Que yo lo catalogo como oraciones poderosas dentro del Antiguo Testamento. Vimos lo que es la oración de Elías, la oración de Moisés, si usted recuerda, vimos la oración de Samuel, y ahora vamos a ver la oración de Elías. En esta porción de la palabra se nos muestra una de las oraciones, y no estoy haciendo de menos ninguna otra, pero se nos muestra una de las oraciones quizás más poderosas
por el tiempo en el que Elías vivía, por el tiempo en el que Elías se encontraba en ese momento. Y para entender quizás un poquito esta oración, deberíamos de entender lo que es el contexto cultural, el contexto histórico en el que esta oración se desarrolla. Y Elías vivía en un tiempo bastante difícil. Elías es uno de los profetas que le toca ser parte del gremio del Señor o de la empresa del Señor, pero le toca ser parte de esa empresa en momentos muy difíciles, muy complicados para la vida espiritual, para la vida económica, para la vida política de todo un pueblo. Elías se ubica como un profeta dentro del reino del norte, porque para este tiempo la nación de Israel se había quebrado en dos. La nación de Israel se había partido en dos. ¿Por causa de qué? Anteriormente nosotros podemos recordar que Salomón es conocido como el rey más sabio, pero al mismo tiempo termina siendo uno de los reyes más insensatos al poder inmiscuirse en los negocios, ¿verdad? De la vida, al poder inmiscuirse en muchos casamientos con mujeres que no eran parte del reino del Señor, parte de la vida que el Señor había destinado para los creyentes. Entonces Salomón termina desviando su corazón hacia los ídolos, termina adorando ídolos. Y esto hace que el pueblo empiece también a sufrir las consecuencias de un mal rey. De hecho, la palabra dice en Proverbios que cuando un rey injusto gobierna, el pueblo perece. Pero cuando hay un rey justo, dice la palabra, que el pueblo también prospera. Entonces, Salomón se aparta del Señor y termina también apartando lo que es una nación del Señor. Entonces, el reino se divide. Y es ahí donde entramos en la época de los reyes, pero un reino dividido que se divide en reino del norte y reino del sur. El reino del norte toma como opción nombrarse o autonombrarse, ¿verdad? El reino de Israel, y el reino del sur pues lo conocemos como el reino de Judá. Porque este reino al final contiene nada más solo dos de las familias, de las tribus. Sin embargo, el reino del norte se queda con las 10 familias o las 10 tribus gobernando, ¿verdad?, en lo que es Samaria. Pero el problema es que ambos reinos tienen un problema de pecado, un problema de idolatría. En el reino de Judá se levantan reyes buenos, pero también se levantan reyes malos. Ahora, en el reino del norte, en su mayoría, en su totalidad, todos los reyes decidieron hacer lo malo ante el Señor. Entonces, Elías le toca vivir en un tiempo difícil. Un tiempo en el cual él se levanta como un predicador, se levanta como un profeta del Señor. En su humanidad él cree que es el único profeta del Señor, viviendo en un tiempo en el cual el Señor iba a poner todo su peso sobre ese pueblo y sobre sus gobernantes por causa de la idolatría. El rey en el cual, el rey que gobernaba en el tiempo de Elías es el rey Acab. Y aquí todos hemos oído escuchar del rey Acab, hemos oído escuchar también de la esposa del rey Acab, una mujer quizás muy mala, ¿verdad?, dentro de la historia de la Biblia, llamada Jezabel. Entonces Elías gobierna dentro de esta historia, este reino malvado, este reino que iba a sentir el peso del Señor por causa de la desobediencia y la idolatría. Y yo quiero que vayamos, para entender un poquito más el contexto, a Primera de Reyes 17 y nos ubiquemos exactamente en qué estaba pasando antes de esta oración. ¿Cuál es la situación que se estaba viviendo antes de esta poderosa oración del profeta Elías? Dice Primera de Reyes 17, versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La situación era una situación de hambre y de sequía. O démosle vuelta, era una situación de sequía
falta de cosecha y por lo tanto, hambre. Yo no sé cuántos acá, amado hermano y hermana, hemos sufrido hambre en algún momento de nuestra vida. O cuántos hemos estado en una situación en la que no tenemos alimento por 1 o 2 semanas. Pues la nación del norte en este momento iba a empezar a vivir las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de la idolatría. Iba a empezar a vivir sequía, por lo tanto la sequía iba a traer falta de cosecha y por lo tanto la falta de cosecha iba a traer, repita conmigo, hambre. Era una nación con hambre, era una nación que no tenía nada, en la cual se había secado todo. Y ese es el tiempo en el cual Elías vive. Sin embargo, usted lo puede leer en casa y se va a dar cuenta que mientras la nación iba a sufrir sequía, falta de cosecha y hambre, Elías iba a tener todo lo que a ellos le faltaba. Iba a tener agua, iba a tener comida y por lo tanto no iba a tener hambre, porque Dios lo sustentaba. Recuerde esto, porque esto es muy importante más adelante. Mientras esta nación sufría, el hombre llamado para servir al Señor como profeta iba a tener comida, iba a tener agua, y iba a tener a Dios como sustento. Iba a tener a Dios como sustento. Ahora, esta era la situación del pueblo. Entonces, pasan 3 años y medio. Lo estoy llevando a que entendamos bien el contexto, porque si no, no vamos a entender la oración. Pero pasan 3 años y medio, 3 años y medio sin lluvia, sin cosechas, donde todo lo que habían almacenado quizás los reyes y los líderes de aquel momento del reino del norte se había escaseado. Tan grave fue la escasez que dice que en algún momento Acab se levantó con otro de sus sirvientes que temía al Señor y le dijo: vamos a buscar si hay un poco de pasto para los animales para que no se mueran. Habían llegado al punto extremo del hambre. Habían llegado al punto extremo de una nación que se hundía por falta de lluvia, pero que había decidido darle la espalda a Dios. Ahora, ¿cómo le habían dado la espalda a Dios? Bien fácil. Dice que Acab es considerado como uno de los reyes que tuvo en poco, escuche esto, tuvo en poco seguir los caminos de Dios. Y por medio de esta mujer llamada Jezabel, que era una mujer fenicia, oriunda de Sidón, a los fenicios se les conoce como cultura cananea. Esta mujer Jezabel había apartado tanto el corazón de Acab y lo había influenciado tanto que Acab incluso en Samaria construyó un templo para el dios Baal y levantó altares para la diosa Cera. En algunos tramos de la Biblia se conoce como la diosa Astarte. Estos dioses eran conocidos como los dioses de la lluvia. Más que todo, Baal era el dios de la lluvia, de las tormentas, de la fertilidad. Acera era su esposa según la tradición cananea. Era la diosa de la fertilidad también. Entonces el rey Acab se aparta por causa de su mujer Jezabel y aparta todo el pueblo a ser idólatras a estos 2 dioses. Aparta toda la nación del norte para que puedan rendirle culto también al dios Acab. Imagínense qué grave la situación. Levantaron un templo. El rey de la nación del norte, de la nación llamada Israel, levanta un templo para un Dios que se consideraba el Dios de las lluvias y las tormentas. Pero el Dios verdadero viene y dice en el pasaje que leímos al inicio, que a través de Elías dijo: no va a haber lluvia, porque el dueño de la tormenta y la lluvia soy yo. Escuche esto, no hay nadie más que sea dueño de la tormenta y de todo lo creado, sino el mismo Dios que usted y yo adoramos, el mismo Dios que usted y yo servimos, el mismo Dios que usted y yo podemos entrar ante su presencia con la oración. Ese mismo Dios que quiero conocer yo esta tarde y que yo sé que usted quiere conocer, es el Dios que le dijo a Elías: decirle que no va a llover, porque para él Baal no era nadie, porque no es nadie. Entonces, tan grave fue la situación del pueblo que el Señor los castiga con 3 años y medio de sequía. Y yo quiero que se ponga en los pies de estos
israelitas de aquel momento, de estos judíos. ¿Qué hubiera hecho usted en 3 años y medio sin comida, sin lluvia? Una tierra que ya está seca. Y si queremos usar esto como una simbología para nuestra vida, hágala. ¿Cómo estará ahorita nuestra vida? ¿Cómo estará? ¿Estará con hambre? ¿Estará con sequía? ¿Estará necesitada de la lluvia del Señor? Pues es lo que vamos a comprender. Y dentro de la oración de Elías, cuando el Señor le dice ya a Elías, Elías, ya terminó ahorita mi castigo, pero quiero que hagas algo. Vas a convocar a todos los falsos sacerdotes que este gobierno ha levantado. Vas a convocar a todos los sacerdotes de Baal y de Acera y les vas a hacer el enfrentamiento en un monte llamado Carmelo. Dice que el monte Carmelo tenía una explanada en la cual por lo general también se idolatraba, ¿verdad?, a lo que eran estos tipos de dioses, se levantaban altares. Entonces Elías, y sobre todo Dios, elige esta explanada donde se adoraban dioses falsos para que allí Elías pueda venir y demostrar quién es el Dios verdadero. Para que Elías, como instrumento del Señor, simplemente se pare y deje que Dios muestre su poder ante un pueblo que había decidido ser infiel por causa de la idolatría, por causa de no tener un fiel discernimiento en esta tierra. No sé si me está comprendiendo. Entonces Elías convoca a estos sacerdotes y es ahí donde surge una de las oraciones más poderosas, porque es una oración que nos muestra muchas cosas, pero yo quiero mostrarle por el tiempo solamente 3 cosas que deberían ser un modelo para nuestras oraciones. Deberían ser el modelo para que nuestras oraciones entonces comiencen a ser oraciones, escuche esto, eficaces. ¿Su oración es eficaz? Hágase esa pregunta. ¿Mi oración estará siendo eficaz? La palabra eficaz significa que no hay pérdida. La palabra eficaz significa que es algo puro. Significa que es algo perfecto, que tiene acceso ilimitado. Cuando mi oración es eficaz, no va a haber nada que le estorbe. Absolutamente nada. Mire qué maravilloso es que el Señor puso en el corazón de el cuerpo oficial y el pastor sobre todo poder hablar de esto. ¿Sabe por qué el enemigo está tan en contra de que nosotros como creyentes tengamos oraciones eficaces? Es bien simple, porque la oración es el medio por el cual yo conozco a Dios. Y si no hay oración en la vida de nosotros como creyentes, entonces yo no puedo decir que conozco a Dios. Yo no lo conozco. Si no hay oración en mi vida, yo no puedo conocer a Dios. Yo puedo leer la Biblia, pero no la voy a entender porque no estoy hablando con el que me la puede explicar. Yo puedo estudiar el bíblico, pero va a ser solo un conocimiento teológico, conocimiento que los reyes de Israel tenían, conocían las leyes, pero no había vida de oración. Por lo tanto, no había revelación de Dios. Si no hay revelación de Dios en mi vida, entonces es por falta de una oración eficaz. Puede ser que mis oraciones estén siendo oraciones personales, oraciones motivadas por mi carne, oraciones motivadas por lo que yo deseo. ¿Sabe que hay oraciones motivadas incluso en el área ministerial? Oramos y oramos que el Señor nos entregue un ministerio, pero no son oraciones eficaces, porque dejan de lado lo que tenía la oración de Elías. Y como primer punto, quiero que se regrese al capítulo 18, versículo 36. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Primera de Reyes 18, 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. 2 puntos claves acá. El reto era que iban a levantar cada uno un holocausto, pero no le iban a prender fuego. El fuego iba a venir del Dios
verdadero. Así de simple. Iban a levantar un holocausto para el dios Baal, los profetas, ¿verdad?, de Baal. Iba a levantar un holocausto Elías para el Dios verdadero. Y Elías les dijo: el que sea Dios, que responda con fuego. Entonces el holocausto que fuera consumido iba a ser el del Dios verdadero. Pero Elías hace una pregunta. Antes de levantar el holocausto les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a titubear entre si Dios es Dios o si Baal es Dios? Esa pregunta es para el pueblo. ¿Por qué Elías les hace esta pregunta? Porque la oración eficaz, como primera actitud de mi parte, debe llevar fidelidad al único Dios verdadero. Escuche, fidelidad al único Dios verdadero. No puedo levantar una oración eficaz si yo estoy siendo, ¿qué es lo contrario de fiel, hermano? Infiel. Lo contrario de fidelidad es infidelidad. Entonces, Elías les pregunta: ¿hasta cuándo van a titubear? Quiere decir que este pueblo, junto a su rey, junto a todos los que estaban ahí en esa explanada, no eran fieles a Dios. Mi oración es estorbada cuando yo no soy fiel a Dios. Mi oración es estorbada cuando dentro de mi corazón reina la idolatría y la infidelidad para el único Dios verdadero. Queremos oraciones efectivas, entonces comencemos a ser fieles. La palabra fiel no es ser perfectos, hermano. La palabra fiel es similar a lo que significa la palabra ser santo. La palabra ser santo significa apártate para mí. Apártate para mí. Y eso es lo que Elías les estaba diciendo. O se apartan para Baal o se apartan para el único Dios. Como dice Apocalipsis, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea: o son fríos o son calientes. Pero si hay infidelidad, quedamos en el medio y eso es peligroso. Y mire esto, escuche lo que dice Primera de Reyes 16, 29 al 33. Primera de Reyes 16, 29 al 33, ahí cerquita. Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Era el año contemporáneo, ¿verdad?, con el rey del otro reino del sur. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y esta es la palabra clave de la infidelidad. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Y escuche, y fue y sirvió a Baal. Y lo más terrible es que también dice: lo adoró. Quiere decir que el rey Acab mostró una fidelidad a un Dios falso. Ahora, Deuteronomio, en su capítulo 7, y no lo voy a leer por falta de tiempo, del versículo 1 al 5, usted va a leer lo que el Señor les había dicho acerca de no mezclarse primero con la cultura fenicia, no casarse con mujeres cananeas, ¿verdad?, no casarse con mujeres paganas. Y sobre todo ahí declara el Señor lo que iba a pasar si estos gobernantes o este pueblo era atraído, seducido y al final terminaba siéndole fiel a estos dioses de esta cultura cananea. El Señor dice también más adelante en Deuteronomio que lo que iba a pasar es que iba a venir hambre, iban a venir pestes. Y hay un versículo que hace algunos domingos el hermano Manny leía y predicó sobre ese versículo, donde dice que él iba a cerrar los cielos, iba a convertir la tierra también en algo duro, en uno de los metales duros que existen. Cielos de hierro, dice, y tierra de bronce. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No va a haber lluvia, por lo tanto no va a haber cosecha, por lo tanto va a haber hambre, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Usted puede estar orando, orando y orando, pero si usted le está siendo fiel
a algo diferente a Dios, el cielo y la tierra se van a cerrar. Y esa oración no es eficaz. Esa oración es todo lo contrario a una oración eficaz. Y la palabra dice que al rey Acab le fue ligera cosa seguir a Dios. Le fue ligera cosa, se determina en el hebreo que ligero es, le fue fácil, ser fiel a Dios. Eso significa. Si sacáramos otra versión, ¿verdad? Versión Biblia RB 60 Damasco, diría: al rey Acab le fue fácil serle infiel a Dios. Le fue muy fácil. Y el rey Acab, por lo tanto, llevó a esta misma actitud a todo un pueblo. Pero Elías en su oración dice: Jehová, que hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Qué estaba diciendo Elías con esto? Que él tenía un corazón fiel. ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad? Falta de lluvia. Y esto lo podemos simbolizar en nuestra vida como falta de la presencia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de una vida personal infiel? Falta de la presencia de Dios. Ay, voy a ir al culto, pero yo no siento nada, dice. Voy a ir al culto porque hoy predica tal hermano, con él siento, dice. No, hermano. Cuando nuestra oración es eficaz y somos fieles, usted va a sentir con quien sea la presencia de Dios. Usted no va a esperar que pase alguien determinado aquí a predicar o que le impongan manos, no, porque la lluvia está cayendo. La lluvia está cayendo en su vida, su corazón, y yo deseo que esta tarde, al igual que estas semanas que yo he estado estudiando esto, la lluvia caiga sobre esa tierra que se ha cerrado, caiga sobre ese corazón que se ha vuelto corazón de bronce, duro, donde no está floreciendo nada. Pero Elías viene y demuestra que su oración contenía fidelidad, porque él dice: quiero que se manifieste a través de esto que tú eres Dios. La fidelidad nos va a llevar a que siempre Dios sea exaltado en nuestras oraciones. Ese es un punto principal. Si usted es fiel, su oración va a ser eficaz, pero porque va a exaltar sobre todo a Dios. No lo va a exaltar a usted, no va a exaltar el nombre de un líder, el nombre de un hermano, va a exaltar el nombre del único Dios, el único Dios verdadero. Mis oraciones, lleve este análisis, mis oraciones están exaltando primeramente a Dios. Lo que estoy pidiendo está exaltando, está honrando, está adorando a Dios. Si no hay fidelidad, no va a pasar, no va a pasar. Si no hay fidelidad en Dios, no va a pasar. Mis oraciones van a ser vanas. Mis oraciones van a ser materialistas en gran manera. Mis oraciones van a llevar mis prejuicios personales, porque no hay lluvia. No hay lluvia. ¿Cuál es la otra consecuencia de la infidelidad? Que por obvias razones y lógicamente, si no hay lluvia, ¿qué no hay, hermano y hermana? ¿Qué no hay si no llueve en esta tierra? No hay cosecha, no hay frijoles, no hay maíz, no hay todo lo que nos gusta comer. No hay cosecha. Queremos bendición de almas, pero está costando, ¿sabe por qué? Porque nuestras oraciones tienen que ser eficaces. Con todo el amor y respeto que yo le tengo a esta iglesia, a este lugar donde el Señor me ha traído a crecer y me ha hecho crecer, se lo digo, el Señor no quiere derramar 1, 2, 3 cosechas ocasionales, quiere derramar una cosecha enorme, tan enorme que este templo se tiene que expandir, tan enorme que este templo se tiene que trasladar quizás para otro lado, porque aquí ya no hay dónde comprar. Porque cuando hay lluvia del Espíritu Santo, lluvia de la presencia de Dios, entonces va a haber cosecha de almas, pero también una cosecha espiritual. Líderes, siervos, hermanos que nos amamos unos con otros. La cosecha va a ser buena, no mala. Y el Señor lo había prometido en Deuteronomio 28:23, inciso B del mismo versículo. Él dijo: yo voy a derramar bendición en la tierra.
Pero si no hay fidelidad, no hay bendición. Número 3, consecuencia de la infidelidad. Y esta es la más terrible. La vida termina. Hay falta de vida, hay falta de aliento, hay falta del espíritu que da vida. Nos sentimos cansados, nos sentimos ansiosos, tanto que creyentes en todo el área de Latinoamérica se hizo un estudio y muchos creyentes de años están optando por suicidarse porque ya no aguantan más. No hay lluvia, no hay cosecha, entonces no hay vida. Y cuando no hay vida me convierto en cizaña. Cuando no hay vida, entonces me convierto en un pueblo muerto que ya no ama a su hermano, que ya no ama a la iglesia, que ya no se siente gozoso de ver pasar aquí miembros nuevos por los cuales vamos a orar y vamos a decir: Señor, úsalos, levántalos, envíalos. Pero como no hay vida, soy un muerto en vida, porque ya no hay lluvia, ya no hay cosecha, porque no hay fidelidad. ¿Cómo es que Elías vivió 3 años y medio? Usted lo puede leer. Lo llevó a un río, fue alimentado sobrenaturalmente por cuervos. Hay teorías que dicen: no, una tribu se llamaba cuervos. No, el Señor le dijo a los cuervos, a los animales inmundos: vayan y aliméntenlo, porque el Dios es el dueño sobrenatural de todo. Él es el dueño sobrenatural de todo. Si se lo va a dar, déselo al Señor y gloria al Señor. El Señor mandó cuervos, luego lo manda cuando el tiempo de los cuervos pasó, a donde una viuda que necesitaba conocer a Dios, necesitaba conocer el principio de la fidelidad al Dios verdadero, lo manda a una región netamente idólatra, donde Baal era adorado totalmente. Y esta viuda, a través de Elías y el milagro que Dios hace, lo conoce. Resucita un niño ahí. Dios, no Elías. Resucita un niño y la mujer dice: ahora comprendo, se lo estoy contextualizando, ahora comprendo quién es el Dios. ¿Y cómo Elías sobrevive 3 años y medio? Simple, porque él estaba recibiendo la cosecha de la fidelidad que era transportada a las oraciones personales que él tuvo. Santiago 5:17, un pasaje famoso en adelante, ¿verdad? Habla de Elías y dice: ¿cómo Elías? No hace la pregunta, yo se lo hago como pregunta. ¿Cómo Elías? Pero el versículo dice: Elías sujeto a pasiones. La palabra pasiones en el griego significa sujeto a las mismas tentaciones, sujeto a los mismos obstáculos que yo. Oró fervientemente y la gloria de Dios se mostró. ¿Y sabe por qué Santiago dice esto de Elías? Porque no crea que Elías pasó todo color de rosa estos 3 años y medio. Estuvo sujeto a tentación, estuvo sujeto a obstáculos, tuvo momentos quizás de duda, pero vio la fidelidad de Dios y sus consecuencias. Vio la fidelidad de hacer oraciones eficaces. Había lluvia, había cosecha en medio de la necesidad y por lo tanto hubo vida en Elías. Hubo vida. Hermano, pregúntese esto: ¿estaremos ahorita vivos? ¿Estaremos vivos? Pues yo quiero que salgamos más vivos si somos vivos. Quiero que salgamos más llenos de la vida que del Espíritu. Quiero que salgamos más llenos de esa vida que solo Dios da. Pero tenemos que ser fieles para que nuestra oración entonces empiece a ser eficaz. Vuelva de nuevo a Primera de Reyes 18. Vamos a seguir leyendo. Dice siempre el versículo 36: y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pero anteriormente a esto, dice: sé manifiesto que eres Dios en Israel. La nación del norte se había adjudicado el nombre de Israel, algo incorrecto, porque cuando el Señor le dijo a Jacob: ahora te llamarás Israel, el nombre Israel proviene de una nación unificada, no una nación dividida.
Es como que de aquí salgamos 20, ¿verdad? De Damasco y le vayamos a poner Damasco. Esa Yonet Damasco se salió en pleito, hermano. Porque el nombre está adjudicado para una iglesia unida. Israel estaba adjudicado para un pueblo unido. Y Elías en su oración dice: sé manifiesto en Israel. Y no estaba diciendo sé manifiesto solamente en el reino del norte. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente él había construido el holocausto. Y dice que él tomó 12 piedras, no tomó 10. Tomó 12 porque con eso quería decir que una oración eficaz, número 2, contiene unidad. Escuche esto: para que su oración y mi oración sea eficaz, tiene que tener unidad. Mi vida tiene que tener unidad. Y para esto yo quiero llevarle, primero que leamos Primera de Reyes 18:21. Ahí nomás, mire lo que dice. Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? El pueblo no estaba unido, pero tampoco estaba unido con Dios. No sé si usted ya interpretó esto, pero si hay un pueblo desunido, difícilmente va a ser un pueblo unido a Dios. Sí, así de simple. Si no hay un pueblo unido, difícilmente va a ser un pueblo unido a Dios. Difícilmente. No estoy diciendo que sea imposible, pero es difícil. Es difícil. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que nosotros podamos tener en nuestras oraciones una unidad verdadera? Vayámonos al principio de Pentecostés. Hechos, ustedes se lo pueden. ¿Qué es un principio? Hechos 1, 12 al 14. ¿Qué es un principio? Un principio es algo que yo debo adoptar. Es algo que yo debo hacer parte de mi vida. Y para que mi oración tenga unidad, o mejor dicho, mi vida tenga unidad y sea una oración eficaz que llegue al trono del Señor, yo tengo que hacer este principio como parte de mi vida. El principio del Pentecostés. Mire lo que dice Hechos 1:12. Dice la palabra: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, el 14 es el clave, perseveraban unánimes en oración. Unánimes en oración. Y así pasaron hasta llegar a Hechos capítulo 2, donde dice la palabra otra vez que estaban juntos, que estaban unánimes. Y el Espíritu Santo se derramó y la promesa que Jesús había hecho acerca del poder del Espíritu Santo se cumplió. Pero ¿cómo estaban, amados hermanos? Unidos. Y la palabra unánimes no habla de una unión física. O sea, no habla de algo que solo lo puedo ver a simple vista. Habla de una unión desde el corazón. Unánime significa estar unido como iglesia, con mi hermano, con mi pastor, con mis líderes, pero de corazón. De corazón. Lo respeto cuando me ven. Por ejemplo, en el caso del pastor, vea, lo saludo y todo, lo respeto, pero lo respeto en mi intimidad. Es difícil. Pero el principio de Pentecostés es la clave. Necesito al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Necesito la unción diaria, no cada semana, como el vehículo que usted maneja, que necesita gasolina a cada tiempo. Yo necesito de la unción del Señor para que eso traiga también unidad a mi vida. Unidad como iglesia. Por eso Elías les dijo en la oración que sea manifiesto en todo Israel, no solo ustedes como nación que se han adjudicado el nombre, sino las 12 tribus que el Señor estableció, el pueblo completo. Amamos el pueblo completo. Estoy amando a todos mis hermanos por igual.
Me estoy gozando con el que se está gozando. Estoy llorando con el que está llorando. Estoy feliz del que enseña y estoy pidiéndole que enseñe más. Estoy feliz de los que se bautizaron, pasan a membresía y hoy quiero verlos servir. Hágase esas preguntas. Si en alguna de esas fallamos, busquemos del Espíritu. Busquemos del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es muy clave en la oración. Dice uno de los pasajes bastante conocidos dentro del Nuevo Testamento que Él es el que gime gemidos indecibles. Él clama, Él sabe qué pedir. Pero si no está, ¿cómo vamos a tener una oración que lleve unidad y sea eficaz? Y Elías lo dijo. Escuche esto, la falta de unidad por parte de Acab había llevado al pueblo y a todos a estar alejados de Dios. Pero en Pentecostés notamos todo diferente. Porque los demás capítulos después del derramamiento del Espíritu Santo dicen que tenían todas las cosas en común. Y no es porque ellos querían llevársela de grandeza, ¿verdad? De decir tengo para dar. No, tenían todas las cosas en común. Quiere decir que sentían la necesidad del otro. Se amaban. Escuche esto, se amaban. Se amaban, hermano, independientemente de nuestros errores humanos. Se amaban. La oración eficaz lleva unidad porque lleva amor. Lleva amor. Y no un amor como lo traducimos en nuestra humanidad, sino el amor ágape. Ese amor que llevaba a Jesús a tocar un leproso y a decir, lo toco y soy también inmundo con él ante la sociedad. Amor. El principio de Pentecostés es amor que produce unidad. Unidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hablando en general, voy rápido, una congregación con nuevos creyentes. Y yo quiero que usted le dé gloria a Dios por esto, porque estamos viendo ahora, aquí en nuestra casa, una congregación de nuevos creyentes. ¿Y sabe qué es? Porque hemos empezado a adoptar parte de este principio. Pero no basta con 10, no basta con 20. Tenemos que ser todos, adoptar todos esta parte. Fidelidad y el principio de unidad. El principio de buscar ahora al Espíritu Santo. Segunda consecuencia, una congregación que se mantiene unida y todo en común. Unida, en la intimidad sobre todo. Número 3, produce una verdadera espiritualidad. Cuando mi oración lleva fidelidad, unidad y se convierte en eficaz, también es una oración que al mismo tiempo me alimenta. Como a Elías, las oraciones lo alimentaban y lo hacían vivir una verdadera espiritualidad. Una verdadera, repita conmigo, espiritualidad. Y escuche, Romanos 12, usted lo puede leer en casa, por el tiempo no lo voy a hacer, pero Romanos 12 empieza diciendo que debemos ser un culto racional, un holocausto vivo. Pero usted lee todos los versículos que a veces obviamos y empieza a decir las consecuencias de yo ser un verdadero holocausto. Y las consecuencias dice que es, primero, un amor sin fingimiento. Amarme uno con el otro. Amar a mi enemigo. Si sirvo, gloria a Dios. Si sirvo a través de la enseñanza, gloria a Dios. Si sirvo a través de llevar una comida a alguien, gloria al Señor. Y ahí lo habla Romanos. Y termina diciendo Romanos, al final del capítulo, vence el mal con el bien. Pero vamos a vencer el mal con el bien cuando la oración empiece a ser eficaz. Váyase de nuevo a Reyes y me va a regalar quizás 10 minutos. Yo sé que nos vamos a pasar un poquito, pero las pupusas van a estar calientes, se lo prometo. Primera de Reyes, siempre 18. Vamos con la última parte. He hecho esto por mandato tuyo.
por mandato tuyo, dice la palabra, he hecho todas estas cosas. Usted lo puede leer antes del 37, 18:37, un poquito antes, en el 38, 36, dice eso. Elías le dijo en la oración, he hecho esto por mandato tuyo. Tercer principio, actitud que tiene que tener mi oración. Mi oración debe estar ligada a la voluntad de Dios. Y eso conlleva a que mi vida tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Entonces empecemos por ahí. Nuestra vida está siendo manejada bajo la voluntad de Dios o está siendo manejada bajo mi voluntad. El reino del norte estaba siendo dirigido por un rey que su vida era manejada por su esposa. Esto les va a gustar a muchos esposos, ¿verdad? No es bíblico, mire, no es bíblico. Pero este rey Acab era controlado por la influencia, llamémoslo así, por la influencia satánica de esta mujer idólatra. De hecho, Jezabel era hija de un sacerdote que después se convirtió en rey. Entonces Jezabel sabía todo lo que se tenía que hacer en un templo. Jezabel había practicado al máximo la adoración a Baal y a Acera. Y esta mujer controló la vida de Acab. Entonces la vida de Acab no era manejada bajo la voluntad de Dios, era manejada bajo la voluntad de Jezabel, pero vayámonos más profundamente, era manejada bajo la voluntad satánica. ¿Sabe que en este tiempo estuvo a un paso de extinguirse lo que era la religión al Dios verdadero? O mejor dicho, la adoración al Dios verdadero. Pero ¿sabe por qué eso no pasó y no va a pasar, aunque la gente diga que puede pasar? Porque la misma palabra dice que nadie puede erradicar la palabra. Los pasajes declaran que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Para siempre. Y aunque en este tiempo Acab, que era manejado por la voluntad de Jezabel, por la voluntad satánica, la adoración a Dios no se extinguió, porque Dios no falla a sus promesas. Dios no miente a sus promesas. Ahora bien, mi vida está siendo manejada por la voluntad de Dios. Porque si está siendo manejada por la voluntad de Dios, entonces mi oración va a ser dirigida a Dios bajo la voluntad de Dios. Voy a dejar de declarar sanidad. Perdóneme, voy a dejar de declarar prosperidad. Usted no puede mandar a Dios a que le dé esas cosas. Nosotros estamos aquí primeramente para adorar a Dios, como empieza la oración de Elías. Dios de Israel. Pero nosotros empezamos, declaro en tu nombre sanidad. Una oración que no está bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo le dijo Ezequías a Dios? Ezequías en su oración, si usted le estudia bien, nunca le exigió sanidad. Le recordó al Señor cosas y en ese recuerdo le estuvo diciendo, ten misericordia. Sin embargo, si Dios decía no, era no. Pero Dios se complació tanto de la oración sincera que fue su voluntad añadirle días. En la Biblia no vamos a encontrar ninguna oración exigente que no vaya ligada a la voluntad de Dios. Todas las oraciones que usted va a encontrar en la Biblia llevan ligada la voluntad de Dios. Y sobre todo se ve reflejada en la vida de los siervos de Dios. Estos siervos iban sirviendo a Dios bajo su voluntad. Pedían antes de tomar decisiones a Dios. Pedían a Dios antes de tomar algo. Y Elías aquí lo muestra. Su oración iba ligada a su voluntad. Ahora, esto significa que debemos ser siervos que se comunican con Dios para obtener esa voluntad en nuestra vida. Y usted lo lee en casa. Santiago 5:15 habla de la oración de fe y la oración eficaz. La oración de fe primeramente empieza porque mi vida está bajo la voluntad de Dios.
Y eso la convierte en una oración eficaz. Ahora, un siervo que ora bajo la voluntad de Dios, como ya ama, ¿verdad? Como ya tiene unidad en su corazón, como ya es fiel a Dios también, o sea, ya vive santamente, es apartado hacia Dios, se preocupa porque otros vuelvan al camino. Elías le dijo a Dios, por mandato tuyo. Quiere decir que el corazón de Dios no deseaba el mal para el pueblo del norte. El corazón de Dios deseaba que el pueblo del norte volviera a Él. Así como ahora el corazón de Dios desea que yo vuelva a Él con sinceridad. Desea que mis oraciones lleguen al trono de gracia. Dios no desea, hermano, cerrar los cielos y convertir la tierra en bronce. Dios desea que los cielos estén abiertos y que la tierra dé cosecha y yo tenga vida. Eso desea Dios. Por lo tanto, el verdadero siervo que ora eficazmente y tiene una vida bajo la voluntad de Dios, número 1, sirve con compasión. 2, su amor es sin fingimiento. 3, vive en obediencia. 4, ama con sinceridad. Vence el mal con el bien, lo que vimos anteriormente. Y todo esto se convierte en una oración eficaz. Y mire lo que termina diciendo acá, en Primera de Reyes 18. Dice: respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo esto, el pueblo se postró y dijo, hay signos de admiración: Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Puede declarar esto conmigo? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Escuche esto. Jehová es Dios. Los profetas de Baal se habían herido, habían caído en un éxtasis frenético de emocionalismo, pidiéndole a Baal que descendiera con fuego, y no pasó. Eso quiere decir que el emocionalismo no sirve. El emocionalismo no sirve. Según la palabra, el emocionalismo no me acerca a Dios. Mis oraciones emocionales no me acercan a Dios. Mis oraciones emocionales no son eficaces. Mis oraciones eficaces son aquellas que están ligadas en fidelidad con mi vida, en unidad por medio del Espíritu Santo, en mi vida personal primero, y en una vida manejada bajo la voluntad de Dios. Y esto se refleja en la oración. Cuando usted empiece a orar eficazmente, se va a dar cuenta que sin estar pensando, usted empieza adorando a Dios. Usted empieza deseando que el pueblo conozca de Dios. Usted empieza deseando que la iglesia sea unida. Usted empieza a decirle al Señor que necesita la lluvia para todo el pueblo, no solo para usted. Y eso es una oración eficaz. Y la palabra aquí en Primera de Reyes dice que el pueblo conoció. Anteriormente la palabra es conozca. En el hebreo se pronuncia yada. La palabra yada tiene varias etapas de conocimiento, y se lo voy a leer para terminar. Dice que el primer conocimiento es el conocimiento intelectual. Quiere decir que a través de esta oración ahora el pueblo tuvo un conocimiento intelectual de Dios. Se lo voy a traducir. Logró comprender ya con su mente quién era Dios. En este cerebro maravilloso que el Señor formó, y todavía no está claro cómo se logra formar en el vientre un bebé, pero el pueblo con ese cerebro que Dios le dio, ahora pudo ver y entender quién era Dios. ¿Por qué? Porque la oración eficaz trae conocimiento de Dios, trae un conocimiento de información, un entendimiento. La oración eficaz trae el conocimiento también teológico de Dios, que nos lleva a esa relación entre Dios y mi persona, entre Dios y la iglesia, entre Dios y toda una nación. Cuando todos aquí al 100% logremos entrar en la dinámica de una oración eficaz,
Fíjese que la gente, como ya lo empezó a hacer, porque aquí tenemos algunos casos, por respeto no los voy a mencionar, van a empezar a venir con hambre a este lugar. Escuche esto: cuando la oración sea eficaz en el 100%, me voy a dirigir localmente, de Damasco, vamos a hacer campaña, sí, vamos a salir, pero se va a sorprender que la gente va a empezar a venir sola, que la gente se va a quedar parada allá y algo la va a traer. Porque la oración eficaz trae un conocimiento de relación, algo que jala en el buen salvadoreño, algo que no podemos entender. Y aquí hay algunos casos, ahí usted pregunta después, que vinieron solos a la iglesia. Nadie los llamó. ¿Sabe quién los llamó? Dios, por una oración eficaz. Por la oración eficaz de un pueblo. ¿Qué más trae la oración eficaz? Reconocimiento y discernimiento. Usted va a reconocer muy bien los ataques del enemigo y va a poder discernir espiritualmente aquello que no es de Dios. Mire qué beneficios lo de la oración eficaz. Por último, la oración eficaz nos va a llevar a tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Independientemente estemos en nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro negocio, en nuestra casa, usted va a tener hambre de Dios. Usted va a tener hambre de Dios. Porque como ya lo empezó a conocer, va a querer saber más de Él. Y no del aspecto teológico, ¿verdad? Para discutir, no. Va a querer sentir más su abrazo, su lluvia, la cosecha. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y yo sé que el tiempo se nos ha pasado 10 minutos, pero no me quiero bajar de este lugar sin que a partir de este día nuestras vidas estén acordes con estas 3 cosas. Hay más, pero con estas 3 cosas, para que entonces ahora usted comprenda que su oración personal y oración como iglesia comienza a ser eficaz. Y ojo con esto, no para que el Señor le brinde lo que quiere, sino para que el Señor derrame su lluvia espiritual, que va a levantar cosecha espiritual y que va a traer vida, vida que nadie más puede dar, solo el mismo Señor. Ese Dios que se hizo carne y a través de Jesucristo nos trajo de nuevo vida y reconciliación. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, si esta tarde entramos al igual que el pueblo, Señor, de Israel, claudicando, con una vida, Señor, seca, con una vida donde sentimos que el cielo se ha cerrado, donde sentimos que la tierra no produce. En tu nombre, Jesús, hoy queremos volver a ti, Señor. Esta tarde, Señor, queremos estar alineados con estas 3 cosas. Queremos comenzar a ser fieles a ti. Queremos comenzar a pedir de la unción de tu Espíritu Santo que nos traerá unidad. Queremos, Señor, vivir bajo tu voluntad y no la nuestra. Queremos marchar como una iglesia que se mueve bajo tu voluntad. Amado amigo que esta tarde vino acá, amado hermano, que usted sabe que ha estado alejado del Señor, hoy el Señor le hace la misma pregunta que le hizo al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a decidir por mi amor? ¿Hasta cuándo te vas a decidir por mi perdón, por mi gracia? Y si esta tarde aquí hay alguien que quiere reconciliar y dejar que el Señor vuelva a derramar su lluvia para que produzca esa tierra de nuevo, yo le invito a que ahí donde está pueda tener el valor de pasar. Si aquí hay alguien que vino como invitado y está cansado de vivir en tristeza, en ansiedad, en problemas, hoy el Señor quiere primeramente bendecir su corazón. Y yo le voy a invitar que si aquí hay alguien esta tarde, pueda pasar al altar
y reconocer como este pueblo que Jehová es Dios, que no hay otro Dios sobre la tierra. Padre, bendícenos esta tarde. Ayúdanos a que nuestras oraciones sean eficaces. Ayúdanos que al igual que Elías, a través de esas oraciones eficaces, todo un pueblo, Señor, pueda conocerte. Todo Aguachapán pueda venir a tus pies. Estamos, Señor, felices de recibir los que tú vas a traer. Señor, quita de nosotros toda aquella falta de unidad que el enemigo ha querido traer para estorbar las oraciones. Señor, hoy queremos amarnos en tu amor. Hoy, Señor, queremos levantarnos como el pueblo que somos, escogido, santo. Un pueblo que va a recibir la lluvia de tu bendición, Señor. Hoy termina la sequía. Escuche esto, hoy termina la sequía. Porque hoy el Señor nos hará tener oraciones eficaces. Y en el nombre de Jesús, nuestros corazones, Señor, empezarán a dar esa cosecha espiritual. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Cierra sus ojos y cantamos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Amén. ¿Qué debe contener mi vida cuando voy a orar? Número 1, fidelidad a Dios. Segundo, unidad con los demás creyentes. Y tercero, mi vida pegada a la voluntad de Jehová. Aprendamos, hermanos. Por alguna razón Dios ha puesto estos temas para que nosotros pues los desarrollemos, y en el mes de agosto pues nosotros estamos desarrollando estas grandes oraciones porque contienen elementos y principios que nos van a servir y nos van a ayudar. ¿Ha hablado Dios a su corazón? ¿Le ha mostrado Dios cómo es la cosa? Bye. Quiero dejar a mi hermano secretario y después al director de la escuela dominical, hermano Nelson. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Siempre digo, llega a tiempo, ¿verdad? Porque gracias a Dios aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y los que no estuvieron, pues lo van a escuchar a través de las redes sociales, ¿verdad? Así es que gracias a Dios por todo ello. Gracias a Dios por los hermanos que pasaron sus aguas bautismales, ¿verdad? Es una gran bendición. Muchos recordamos, ¿verdad? Allá por el año, en el 2022, no, el 2002,
En el 2002 me bauticé. No me acuerdo qué fecha, ¿verdad? Y lo que sí sé, que el día que Cristo habló a mi vida fue un domingo 27 de mayo del año 2001. Pastor Misael Salas en ese tiempo era diácono, ¿verdad? Predicador, ¿verdad? De la palabra de Dios. Él estaba predicando aquí. Yo recuerdo que me senté ahí en el segundo nivel y cuando él empezó a hacer el llamado, ¿verdad? Bueno, ya nos conocíamos con el pastor, ¿verdad? De años. Y el enemigo ponía en mi mente, por vos lo está diciendo. Cuando empezaba a hacer el llamado, por vos lo está diciendo. Y llega mi hermano Carlos Vanegas, ¿verdad? Y me dice, siervo, quizás me vio la cara de aflicción que tenía. Te quiere recibir a Cristo Jesús. Yo no le pude decir nada. Solamente le hice así. Y ese hombre me trajo aquí y aquí. Es inexplicable. ¿Verdad? Y cuando nos bautizamos también es inexplicable. Muchos años tenía de no poder asistir a unos bautizos por motivos del trabajo. Pero ayer, hace 15 días, estaba solicitando el permiso, pues mi hija se iba a bautizar. Y el viernes a las 5 de la tarde me estaban notificando que ya tenía el permiso. Yo dije, no voy a poder ir. Pero cuando me dijeron a las 5 de la tarde, tiene el permiso para mañana, gloria a Dios, dije yo. Pero, como decía el hermano Carlitos Dera, ¿para qué dan ganas otra vez, hermano Carlitos? Sí, me dice, dan ganas. ¿Por qué? Aquellos que todavía no están doctrinándose, aquellos que todavía no quieren, ¿verdad? Hacer un pacto serio con el Señor, háganlo. Y van a descubrir cosas, como dice la palabra, cosas grandes y ocultas que aún no conocen. Así es que es maravilloso. Los felicito en el nombre de Jesús. Y como yo les digo, esto empieza. Hay mucho trabajo por delante. Gloria a Dios. Tenemos unos puntos, hermanos, importantes. Tenemos una hermana que pasa la membresía de nuestra iglesia, pues ella viene de aposento alto, ¿verdad? Muy bien recomendada. Así es de que a trabajar también en nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando escuche su nombre, se pone de pie y el pueblo pues le da un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Según el punto 4 del acta número 24, pasa la membresía la hermana Andrea Michelle Raimundo Arévalo. Póngase de pie, hermana, y el pueblo la recibe, ¿verdad? Con un aplauso. Bienvenida, hermana. Dios me la bendiga. Tenemos otro punto, hermanos, según punto 1 de acta número 25. Ya tenemos el lema de nuestra campaña. Gloria a Dios. Nos ha costado, hermanos. No ha sido fácil, ¿verdad? Tuvimos 2 reuniones que todavía no llegábamos, ¿verdad? A donde Dios quería que llegáramos. Pero el lema de nuestra campaña es: y en ningún otro hay salvación. Según Hechos 4:12. Y dice: y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, bajo los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y están los programas, hermanos, para domingo 31 de agosto. Si el Señor nos permite, pues vamos a culminar el día domingo el mes. Dice, programa para culto de escuela dominical. Apertura, dice, por un directivo de escuela dominical. Hay un momento de adoración por ministerio de alabanza. En la enseñanza, dice, por nuestro hermano Tilio Cepeda. Oración por ofrendas y despedidas por nuestro pastor. Celar el orden, dice, en la puerta principal el hermano Óscar Alexander Gómez. Pasillo cabina de sonido, dice el hermano Adonis Quesada. Pasillo y baños, el hermano Arturo Menéndez. Atención a convertidos, el hermano Genaro Santos y el hermano José Luis Fabián. Ahí tenemos también, hermanos, el ordenamiento de parqueo por Exploradores del Rey. Y en la vigilancia el distrito número 3. También tenemos el programa para el culto general. Ya voy a dar el del ayuno. Dice, a las 3 p.m. apertura y canto, dice la hermana Silvia de Ramírez. Adoración por ministerio de alabanza. Hay un momento de adoración y clamor por la hermana Lesbia de Díaz. En el mensaje por el hermano Nelson Aparicio, con el tema la oración de Daniel. Dice, hay anuncios por secretario, oración por ofrendas y despedidas por nuestro pastor.
Se dará el orden: en la puerta principal, el hermano Helio Enay Alfaro. Pasillo cabina de sonido, el hermano Henry Alexander Santos. Pasillo y baños, el hermano Jorge Arévalo. Atención a convertidos, el hermano Choni Benavides y por su servidor Wilfredo Herrera. En la vigilancia del distrito número 3 y siempre nos colabora en el ordenamiento de parqueo, los hermanos de los exploradores del Rey. Hay un programa de ayuno, hermanos, para el domingo después de la clase, ¿verdad? 10:30 AM la apertura, dice, por el hermano Luis Díaz. Hay unos cantos por la hermana Teresita de Rivera. Un momento de oración, ¿verdad?, personal, 40 minutos para la oración personal, y luego continúan unos tiempos, y en esos tiempos de oración nos ayuda la hermana Roxana Lilibet de López, el hermano Jorge Cruz, el hermano Alfredo Lino y la hermana Araceli de Hernández. Ella misma nos despide. Motivos del momento de ayuno y oración, dice: limpieza y restauración espiritual, avivamiento pentecostal, unidad de la iglesia, conversión de almas y sanidad divina. Si el Señor nos permite, aquí nos vemos. Dios me lo bendiga, hermanos. Dejo a nuestro hermano Nelson Aparicio. Dios le bendiga. Amén, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén, que Dios les bendiga, iglesia. Amén. Hermanos, he pasado en representación de Escuela Dominical para invitarles para la campaña de esta semana. De hecho, se ha catalogado Semana de Escuela Dominical, en los cuales se van a desarrollar 3 actividades. La primera es la campaña de Escuela Dominical desde el jueves 28, viernes 29 y sábado 30, con el lema: mi casa, casa de oración, ¿cómo dice? Será llamada. Amén. ¿Cuántos como templo y morada del Espíritu Santo quieren ser una casa de oración personalmente? Que el Señor derrame espíritu de oración sobre ustedes. Amén. ¿Cuántos también en su casa, en su hogar, en su familia, también quieren ser una casa donde sea una casa de oración? Amén. ¿Y cuántos también como templo acá, este edificio, que sea también una casa de oración para el Señor y una puerta del cielo? Amén, hermanos. Entonces queremos invitarles, unámonos, así como hablábamos nuestro hermano Luis ahora, en unidad, vengamos con un corazón alegre a escuchar la palabra del Señor. El segundo evento